Estados Unidos está redefiniendo su política exterior para enfrentar no solo a gobiernos autoritarios, sino también a movimientos políticos que ellos consideran como de extrema izquierda. Precisamente uno de los protagonistas en esta tarea es Marco Rubio. Pero ¿quién es Marco Rubio realmente hoy? Es uno de los funcionarios más influyentes de la administración Trump, hijo de migrantes cubanos, y actualmente se desempeña como secretario de Estado o canciller y también consejero de seguridad en simultáneo, impulsando una política exterior que combina lo siguiente: seguridad nacional, lucha contra el comunismo, competencia estratégica con China, presión sobre gobiernos de izquierda y combate contra organizaciones que Washington considera precisamente como extremistas. Ayer, por ejemplo, convocó a 66 países a un encuentro para combatir a los extremistas de izquierda de todo el mundo. Lo que muchos se preguntan es que si Marco Rubio será el próximo líder del Partido Republicano después de Donald Trump. Rubio, hay que recordar, fue candidato presidencial en el 2016 y una de las figuras más jóvenes dentro del Partido Republicano. Ha logrado adaptarse al movimiento trumpista y es considerado una figura fuerte dentro del gobierno. Para las próximas elecciones, Trump no podrá postular a la presidencia, como sabemos, y hay dos figuras fuertes que se vocean como candidatos: Marco Rubio y J.D. Vance. Pero se podría hablar de un resurgimiento de lo que Estados Unidos considera como terrorismo político de la extrema izquierda. Estados Unidos considera a la extrema izquierda como una amenaza. El día de ayer, por ejemplo, en la cumbre Antifa, anunció una nueva estrategia para ampliar la lucha antiterrorista del país, enfocándose en lo que la administración de Donald Trump considera como un resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda. En otro momento, Marco Rubio mencionó el impacto de lo que fue la izquierda en el Perú y dijo literal lo siguiente: recuerden el salvajismo de Sendero en Perú, fanáticos maoístas que asesinaban a campesinos y que mataban a mujeres embarazadas y bebés. Eso nunca lo debemos olvidar. Esto es lo que dijo Marco Rubio sobre lo que él considera como extrema izquierda en el mundo. Escuchemos. Siempre ha estado impulsado por el odio. Por encima de todo, un odio a la civilización misma. Es una revuelta de los peores contra los mejores. Una revuelta de los débiles y cobardes contra los fuertes y los buenos. Es perpetrada por aquellos que no pueden construir, que no pueden crear, que no pueden lograr grandes cosas y se vengan del mundo por su propia insuficiencia, buscando destruir a quienes sí pueden. Esto es lo que es la izquierda radical. Puede adoptar diversos lemas e ideologías según el lugar y el tiempo. Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas, pero el carácter fundamental siempre es el mismo. Siempre es lo mismo. Es un resentimiento venenoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación. Una necesidad abrumadora de derribar lo que hombres más grandes han construido, de destruir lo que es hermoso y lo que es correcto, en nombre de personas que solo están llenas de fealdad y no tienen nada más que ofrecer al mundo. A través de la violencia y el terror, buscan una vez más imponernos su fealdad a todos nosotros. El viejo dogma estaba equivocado. El viejo dogma estaba equivocado. Nada de esto está impulsado por el idealismo. No es utópico. Y en Radar 24 ya estamos conectados con Francisco Belaunde, destacado internacionalista, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, señor Belaunde? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué le parece esto que ha dicho Marco Rubio en el sentido de expresar la preocupación del gobierno de los Estados Unidos por el crecimiento de lo que ellos consideran como terrorismo político de estos sectores de extrema izquierda que hay en el mundo, incluso dando algunas señales o puntualizando algunos detalles también incluso de Perú y otros países de la región? Bueno, yo creo que se está sobredimensionando un problema que en realidad por ahora, por lo menos felizmente, es marginal, ¿no? No se puede comparar, por supuesto hay algunos extremistas de izquierda, pero también de derecha, y eso es lo que falta en este mensaje, si es que se quiere luchar contra el terrorismo en general. Parece que no fuera así, pero en fin. Efectivamente hay algunos ataques que se están dando por gente de extrema izquierda, pero no se puede comparar pues para nada en la época, por ejemplo, del gran terrorismo de extrema izquierda en los años 70, 80, ¿no? Las Brigadas Rojas, en fin, varios otros, el
el Ejército Rojo, digamos, la fracción del Ejército Rojo en Alemania, varios movimientos que se dieron y también en América Latina, ¿no? O sea, y el Sendero Luminoso está prácticamente liquidado. Por supuesto que queda pues unos residuos que ahora son básicamente narcotraficantes, ¿no? Pero básicamente ha desaparecido. Entonces, esto de sobredimensionar, yo creo que tiene un objetivo más bien político, ideológico, ¿no? Es una manera generar una especie de asociación entre determinadas ideas y terrorismo, ¿no? ¿Y cuál sería, para profundizar un poco más en esto último que usted menciona, la intención de Rubio o de la administración Trump, ¿cierto? En ese sentido, algunos especialistas hablan de fijar una posición más radical, más dura para lo que se viene en noviembre. ¿Cuál es la posición de usted? Bueno, podría tener efectivamente una motivación interna, ¿no? Pero también obedece a obsesiones de la administración Donald Trump, ¿no? Que tiene esta cosa anti-woke, anti-izquierda, ¿no? Y entonces creo que puede tener doble finalidad. Por un lado, obedecer a obsesiones ideológicas y por otro lado también, tener una finalidad interna, porque efectivamente en estos momentos los republicanos no están muy bien posicionados para la próxima elección legislativa, ¿no? Entonces, pero si no, más allá de eso, forma parte de una especie de guerra cultural, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos ha asumido, ¿no? Y además es algo que en realidad lo preocupante acá es que es algo que no le corresponde a un gobierno, porque un gobierno lo que tiene que preocuparse básicamente por el tema del terrorismo, por el orden público. Entonces, lo que tiene que hacer es luchar contra el terrorismo, venga de donde venga, ya sea de extrema derecha, que también se produce, extrema izquierda, islamista y demás. Es decir, esa es la labor de un Estado, ¿no? De un Estado, de un gobierno. Un gobierno no puede hacer reuniones que de alguna manera podrían llevar a identificar determinadas posiciones que por supuesto se puede discrepar, con necesariamente acción violenta, ¿no? Y ese es el problema, porque se da mucho en las dictaduras, ¿no? Que mucha gente es perseguida por terrorismo simplemente por haber manifestado tal vez la oposición a un gobierno. Ese es el riesgo de este tipo de reuniones, ¿no? Que es justamente crear una especie de clima de cacería de brujas, ¿no? Entonces, que mientras sea la sociedad civil, mientras sea una lucha ideológica, que lo hagan los partidos, ¿no? Que lo hagan las asociaciones, la gente, perfecto, eso es normal en una democracia. Pero cuando ya un gobierno se mete a ese pleito, se corre el riesgo, ¿no? Que al final esto se pueda convertir en una cacería de brujas, se pueda justificar el arresto de gente simplemente porque piensa de manera distinta, ¿no? Claro, y entiendo que hace mención a esta reunión precisamente que convoca, ¿no? Estados Unidos, y que ha tenido una participación aproximadamente de 66 países, ¿no? Europeos, asiáticos, incluso americanos también, para tratar precisamente esta situación que le preocupa, ¿no? A la administración Trump, y que se dio después, también días después de que precisamente el gobierno de los Estados Unidos ofreciera como una suerte de subvención, ¿no? De hasta $3 millones a ONGs o instituciones europeas que podrían estar afines precisamente a toda esta campaña, digamos, de volver grande otra vez a los Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, además con este tema anti-inmigración, ¿no? Porque al final la gente que habla a favor de la inmigración potencial, también se habló de eso, ¿no? La gente que habla a favor de la inmigración también estaría en ese paquete, hasta el Papa, eventualmente, ¿no? Entonces, sí, me parece que además hay una clara injerencia. Es una cosa impresionante que estamos viendo en estos momentos, que gobiernos se meten en los temas internos de los países y las luchas ideológicas, ¿no? Entonces se suponía, hay un principio internacional que es básico, que yo soy profesor de Derecho Internacional Público, que está prohibida la intervención en los asuntos internos de los países. Por eso, por ejemplo, estuvo mal cuando el presidente de México, López Obrador, y después Sheinbaum dijeron que el señor Castillo, ¿no? Había sido objeto más bien él de un golpe y que se le había destituido, ¿no? Por su condición de indígena y todo lo demás. Bueno, eso está muy mal. Pero también está muy mal que desde Estados Unidos se metan en las elecciones de otros países y se busquen financiar desde el gobierno a posturas que después forman parte de la lucha política interna de los países. Y eso es absolutamente desastroso, ¿no? Lamentablemente estamos en una era, ¿no? Donde no se respeta, ¿no? Los asuntos internos de los países y los gobiernos se meten como se les da la gana
en la lucha política interna. Ujú. ¿Es una desinformación, es una falsa mirada de la real situación o es una estrategia puntualmente de Estados Unidos de cara a la campaña o a lo que viene en noviembre, incidiendo un poco más en la pregunta anterior que le hice? Yo creo que hay, como digo, mucho de obsesión, ¿no? Puede haber solamente un cálculo de corto plazo para las elecciones que se vienen, pero creo que hay mucho de obsesión, ¿no? Una cosa de guerra cultural, ¿no? Hay una obsesión por parte de Donald Trump y su administración por la izquierda, ¿no? En general, ¿no? Y tiene que ver mucho con eso, ¿no? Una posición ideológica un poco ya que no obedece a una cosa, digamos, un análisis racional de los peligros reales, ¿no? Más allá del tema ideológico. Se mete en un tema ideológico bastante gaseoso por lo demás, ¿no? Porque ya no estamos en la época de la Guerra Fría, donde claramente del otro lado tenías a una potencia como la Unión Soviética con todo su poderío, que evidentemente financiaba, ¿no? Y se metía en países para tratar de obtener cada vez mayor influencia, ¿no? Acá no estamos en eso, acá estamos en grupos que están ahí, que algunos sí pueden ser peligrosos, pero otros son básicamente ideológicos, no son más que otra cosa. Yo creo que tiene que ver más con esa obsesión que tiene la administración de Estados Unidos, que tiene varias obsesiones, por cierto, y que no corresponde pues, a una realidad, un poco como que están fuera de foco. Es decir, cuando uno escucha eso se dice, pero vamos, un gobierno como el de Estados Unidos, con su secretario de Estado, con el secretario de Tesoro, organiza una cosa así para hablar un problema que al final es bastante menor. O sea, casi linda un poco con lo ridículo, ¿no? Entonces, esto, al final, muchos países enviaron a un consejero a la embajada. Italia, curiosamente, envió un subministro, un secretario del Interior, me parece, un personaje, sí, ¿no? Han sido funcionarios menores también, ¿eh? Funcionarios menores, o sea, está el secretario de Estado, el secretario del Tesoro, todos para una tremenda cosa, y al final los que van son personajes menores, porque nadie lo tome en serio. Bueno, hay que ir para no quedar mal, para que no se resientan eventualmente, vamos, ¿no? Pero la verdad que era linda con lo ridículo, ¿eh? Linda con lo ridículo, lamentablemente. Y usted mencionaba la presencia de antaño, digamos, de Rusia o de la Unión Soviética, si se quiere, en ese momento, que ya no es, pero ahora está China, ¿cierto? Sí. En este pulseo geopolítico, digamos, entre Estados Unidos y China, ¿por ahí también podría ir esta intención quizás de la administración Trump? Obviamente, bueno, por supuesto, hay una rivalidad con China y eso es evidente, pero creo que es un poco al costado, ¿no? Tiene que ver más con los que se consideran anticapitalistas, los que están a favor de los transexuales, ¿no? Se ha mencionado ese tema, un tema civilizacional, ¿no? Porque al final China, en medio de todo, se ha vuelto un país, si bien el Partido Comunista es el partido que gobierna China, pero en gran parte China es un país capitalista también, ¿no? Entonces yo creo que no tiene que ver tanto con China, sino con esa obsesión, una obsesión fuera de foco, fuera de época, ¿no? Tiene que ver más con esta guerra cultural, ¿no? Que en todo caso tiene que mantenerse a nivel de la sociedad, ¿no? Por supuesto, pueden haber todo tipo de discusiones, y en todo caso a nivel de sociedad, pero un gobierno agarre esta bandera, como digo, además con el secretario de Estado, el secretario del Tesoro, personajes de alto nivel, y al final los que acuden son personajes que no tienen pues son funcionarios mucho menores. Realmente me parece grotesco, ¿no? Correcto. Bien, señor Belaunde, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radar 24, muy amable. Nada, encantado. Desde el inicio del gobierno de transición venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, Marco Rubio ha asumido un papel fundamental en la estrategia que tiene establecida Donald Trump hacia el país sudamericano. Su participación abarca temas sensibles, como por ejemplo el levantamiento gradual de sanciones, también la recuperación de la industria petrolera y el regreso de empresas extranjeras al país. Al parecer, la influencia de Rubio es tan significativa que las decisiones fundamentales sobre Venezuela se toman en el Departamento de Estado, una afirmación que refleja el peso que Estados Unidos tiene en esta etapa precisamente de transición. Incluso ayer
la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fue entrevistada y habló sobre este diálogo que mantiene con Rubio. Vamos a escuchar. Hablamos del tema financiero, donde también estamos desanudando el regreso de Venezuela al sistema financiero internacional, que los bancos, tanto públicos como privados, puedan recuperar corresponsalía. Es muy importante para que el mercado cambiario, que se ha visto impactado por el bloqueo económico, por las sanciones, también pueda ser un mercado cambiario que fluya y que ese mercado cambiario permee a todos los estratos de la sociedad venezolana. Bien, y a raíz de esta última información que acabamos de compartir, vamos a entrevistar al analista político José Carrasquero. Señor Carrasquero, ¿cómo está? Bienvenido a Radar 24. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál en su concepto es el papel que juega Marco Rubio ante la actual administración o el actual gobierno transitorio de Delcy Rodríguez? Bueno, la pregunta plantea una contradicción. El gobierno viene de Estados Unidos, Delcy es una administradora de las decisiones que se están tomando en Estados Unidos. Y todo esto viene del 3 de enero. El 3 de enero Venezuela perdió una guerra y quedó, de ahí en adelante, el mismo 3 de enero, el presidente Trump dijo que ellos iban a manejar Venezuela. Y es lo que han venido haciendo, y lo hemos visto con los viajes que los militares han hecho en Venezuela, entrando básicamente sin avisar. Después del terremoto, todo el despliegue militar norteamericano y ayuda, además de la ayuda internacional muy valiosa, por supuesto, ha venido siendo manejada por Estados Unidos, quien además controla, muy importante, el flujo de dinero. Todo el petróleo que se vende ahorita en Venezuela está siendo depositado en cuentas en Estados Unidos, y cuando la administración venezolana requiere de dinero es a través del Departamento de Estado que se suministra ese dinero bajo una explicación de para qué es ese dinero necesitado. Entonces, básicamente, el gobierno de Venezuela está tutelado, manejado, dirigido desde los Estados Unidos, y la cabeza visible de la acción, de las órdenes que se dan desde Estados Unidos vienen estar en la cabeza de la señora Delcy Rodríguez. Y algo en ese sentido que llamó poderosamente la atención, ya que usted menciona precisamente el ingreso de estos altos mandos militares de los Estados Unidos, fue esta foto, ¿no?, que se hizo pública hace algunos días de Diosdado Cabello, precisamente junto al jefe del Comando Sur, ¿no?, de los Estados Unidos, o también con John Barrett, ¿no?, quien es representante diplomático de Estados Unidos también para los asuntos precisamente ahí, teniendo en cuenta que pesa pues una suerte de recompensa, ¿cierto?, millonaria de $25 millones por información que conduzca a la captura de Diosdado Cabello, ¿no? Y lo han tenido ahí, se han reunido ahí. ¿Cómo leer esa situación? ¿Cómo interpretarla? Bueno, básicamente se están cuidando los extremos internacionales. Se le concede a Venezuela una especie de soberanía funcional, en la que, bueno, no es que tampoco voy a ir ahí con los agentes que sí están dentro del país, de la CIA, de la DEA, del FBI, a arrestar a Diosdado Cabello, que además es una persona a la que se necesita en este momento, porque Diosdado Cabello sigue teniendo un control sobre el ejercicio de la violencia del Estado. Controla las policías, controla estos entes armados que todavía no se sabe bien si fueron desarmados o no, y que existen, como son los colectivos, los llaman en Venezuela. Ese poder de fuego y de articulación todavía está en manos de Diosdado Cabello, y los Estados Unidos lo necesitan ahí para administrar, mientras ellos siguen tomando el control paulatinamente, todo lo que tenga que ver con la violencia del Estado. ¿Y hasta cuándo los va a necesitar, no solamente a Cabello y a Delcy Rodríguez, considera usted? Bueno, yo creo que el tiempo se va agotando, ¿no? Este informe que publicó ABC ayer o antes de ayer sobre 3.000 profesionales que vendrían a tomar acciones en Venezuela, ¿sí? No, y bueno, todo este asunto de cómo se va a manejar el país, hablan de una fecha de expiración.
Por supuesto, vienen las especulaciones de cuando sea fecha de expiración, si es en el 27, el 28 o en el 2030. Eso, la verdad es que no hay un dato concreto, duro. El dato que más se acerca es estas reuniones que deben comenzar el 1 de agosto entre la Asamblea Nacional de 2015 y la Asamblea Nacional de 2025. Es una señal que mandan los Estados Unidos de no reconocimiento de las asambleas del año 2025 y de poner a la Asamblea Nacional de 2015, el último ente electo en Venezuela por las fuerzas democráticas, a negociar un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal Supremo de Justicia, volver a hacer política en Venezuela como se hacía antes, es decir, que haya partidos políticos que no estén bajo el manejo del régimen, volver a tener libertad de expresión, que este programa que ustedes están haciendo aquí pueda ser visto en Venezuela con una internet libre. Todas estas cosas evidentemente van a ir conformando lo que es la agenda que empieza a establecerse ese 1 de agosto. Ojalá que los presos políticos estén también en la agenda. En el momento que estamos hablando todavía hay presos políticos en Venezuela, cosa que es difícil de entender bajo la administración de los Estados Unidos. Sabrá Dios qué explicación habrá dado el régimen para decirle a los Estados Unidos que esta gente, la mayoría de ellos inocentes, todavía tienen que estar en prisión. Sí, y volviendo a este tema de la fotografía de Diosdado Cabello, ¿no? Con estos altos mandos militares y diplomáticos también de Estados Unidos, todo indica que él mismo filtraba esas imágenes, ¿cierto? ¿Cuál habría sido la intención puntualmente de Cabello? ¿Se volvió un colaborador de los Estados Unidos? ¿No puede criticarlo tanto? Bueno, es que no le veo otro remedio. En política, o mueres en ese tipo de política, o mueres o te pliegas. Eso es lo que pasa después de las invasiones. Cuando uno estudia las historias de las guerras desde hace muchos siglos, muchas veces en los países invadidos, uno de las personas más terribles, los que controlaban, terminan plegándose a quien viene en este momento. A Diosdado Cabello le interesa estar de buenas con el gobierno norteamericano. Eso no quiere decir que haya sobre él un perdón, eso no quiere decir que él esté negociando la posibilidad de salir librado de este asunto. Lo que quiere decir es lo que te dije antes. Es algo que los norteamericanos necesitan en este momento y que es lo que están poniendo a valer en este momento. Correcto. Bien. Muy amable, señor Carrasquero, por esta comunicación con nosotros aquí en Radar 24. Vale, que esté bien. Desde este 22 de julio entra en vigencia un nuevo arancel del 25% a la importación de productos brasileños que está creando una nueva tensión entre Estados Unidos y el país sudamericano. Más allá del impacto económico, se considera que esta medida tiene un fuerte componente político. Las tensiones entre Washington y Brasil han aumentado en las últimas semanas debido a diferencias sobre comercio, también política exterior y la relación que tiene Brasil con países como por ejemplo China. Marco Rubio fue quien anunció este arancel y en su mensaje afirmó lo siguiente: no hay ninguna duda sobre el motivo. El presidente Lula y su gobierno no negociaron de buena fe con los Estados Unidos, convirtiendo un conflicto comercial en uno político. Pero ante esta declaración de los Estados Unidos, salió al frente el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, afirmando que no existe justificación para estos aranceles, calificándolos de ilegales e impuestos arbitrariamente. Y antes de cerrar esta edición de Radar 24, les planteo la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo o no con lo que ha dicho Marco Rubio, hacer un llamado para combatir lo que él considera el terrorismo político de izquierda? Participe con nosotros, envíe sus comentarios y suscríbase a nuestro canal Gestión Mundo. Y también suscríbase a nuestro nuevo canal Diario Gestión Perú, con noticias económicas y también noticias locales. Soy Luis Claros y esto fue Radar 24. Hasta la próxima. Chao, chao.